Bueno, pues siguiendo con nuestro programa, les recordamos que para poder hacer sus preguntas tienen que escanear el código QR que aparece en pantallas. Siguiendo con el programa, escucharemos ahora las semblanzas de nuestro siguiente panel. Para ello voy a invitar a nuestros panelistas, el licenciado René Deliux, Paola Aldrete, Omar Sergio Hondal y Guillermo Madrigal. Si son tan amables de ocupar sus lugares. Nuestro panel es Casos de Éxito. Escuchemos sus semblanzas. Maestra Paola Aldrete. Sus estudios constan de una licenciatura por el Tecnológico de Monterrey y una maestría por Georgetown. Es fundadora de Aldrete Arbitrage. Ha sido reconocida como futura líder por Legal 500 y Boscu Legal. Con más de 10 años de experiencia, actúa como árbitro y abogada en arbitrajes complejos en sectores como energía y tecnologías emergentes. Es miembro del Task Force sobre corrupción y arbitraje. Ha trabajado en Nueva York, Washington D.C. y México. Además es copresidenta de la Comisión de Jóvenes Árbitros de la CCI. Maestro René Deliux. Licenciado en Derecho por Cumbres Convención Honorífica, también cuenta con una maestría en Comercio Internacional por la University of Technology Sydney y un posgrado en Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho. Es socio director de Deliux Abogados en Ciudad de México. Es árbitro independiente con más de 15 años de experiencia. Es vicepresidente del capítulo mexicano del Chartered Institute of Arbitrators. Ha fungido como árbitro y asesor en casos ad hoc y bajo reglas de ICC, CAS y CANACO. Maestro Omar Sergio Hondal Figueiras. Es licenciado en Derecho por el ITAM, a su vez, cursó sus estudios en la Universidad Iberoamericana y la Universidad Tecnológica de México. Es especialista en Derecho Energético, Corporativo, Ambiental, Compliance y Arbitraje. Fundó Hondal Abogados y Consultores. Fue coordinador en el órgano interno de control de la Semarnat. Y actualmente es director jurídico del Grupo TUSA México, incluyendo Edeltec y Termotécnica Condustrial. Mira, acá hay un micrófono, pensé que estaba. Guillermo Madrigal Monroy. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es secretario general del Centro de Mediación y Arbitraje en CANACO. Colaboró en el sector privado en firmas de litigio y arbitraje. En el sector público, formó parte del equipo de la Secretaría de Economía que atiende los arbitrajes de inversión. Bienvenidos sean todos. Le cedo el micrófono a nuestro moderador. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Como podrán haberse percatado de las semblanzas proyectadas que nos acompañan hoy en esta mesa, son los principales actores del arbitraje, es decir, los abogados de parte, los árbitros, las árbitras, los abogados in-house. Paola, René, Omar, sean muy bienvenidos. En esta mesa conversaremos a través de una serie de preguntas que he preparado para nuestros invitados el día de hoy y que ellos nos compartan sus experiencias y sus puntos de vista respecto de la práctica arbitral y, más específico, respecto de la práctica del centro. Así que, para iniciar, me gustaría preguntarles a los tres, ¿cuál es su primer acercamiento que tienen con los mecanismos alternativos de solución de controversias y, en específico, con las reglas del Centro de Mediación y Arbitraje CANACO? ¿En qué rol y por qué se da? Paola, si lo tienes a bien, iniciaríamos contigo. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi primer acercamiento con el arbitraje en general fue por una competencia de la universidad. Yo soy de Guadalajara y me gradué del TEC, y de hecho mi generación de Derecho fue la tercera en graduarse porque el TEC en Guadalajara no tenía Derecho.
Y lo que me llamó la atención del TEC fue justamente que tenían este tipo de competencias y era de arbitraje. Yo en su momento no tenía ni siquiera clase específica de arbitraje y ese fue mi primer acercamiento a esa competencia que tenía el Centro de Arbitraje de México acá. Y mi primera experiencia Canaco fue como secretaria del Tribunal Arbitral en una disputa Canaco por ahí de 2012 y como árbitro fue en 2015 que me nombraron como árbitro único por primera vez Canaco. Excelente, bueno, pues ya tienes una historia con el centro. René, si tú nos quieres compartir tu experiencia. Claro que sí, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi primera experiencia con el centro fue alrededor de 2010, con unos contratos de franquicia que realmente yo nada más tenía, ahora sí que el conocimiento teórico del arbitraje y algunos casos prácticos, pero nunca había estado en un procedimiento real. Entonces, ese por casualidad de un amigo que en su contrato tiene una causa arbitral de Canaco, me dice que si lo ayudo a verlo, yo no tenía ninguna experiencia real. Y realmente pues, empecé a ver el procedimiento, me tuve que quitar un poquito el tema litigioso de la cabeza para entender el procedimiento, su flexibilidad, las ventajas que dan. Y realmente a partir de ese momento fue una experiencia muy grata y me volví así que un fan del arbitraje, en especial de los arbitrajes ABC, ahora también acelerados, por las bondades que presentan y desde ahí, de ahí en adelante he sido abogado normalmente abogado de parte, he sido nombrado árbitro aquí en la Canaco, en otras instituciones y realmente pues sí, he sido como un promotor constante del arbitraje desde aquel entonces. Desde 2010, pareciera que apenas con esta cuestión de la reforma judicial es algo que se viene dando, pero ya viene desde antes. Bien, Omar. Bueno, buenos días a todos. Yo cuando tomé la dirección jurídica de este grupo de empresas, comencé a ver la manera de innovar y de llevar más rápido los litigios. Entonces, con un contrato que teníamos con una empresa extranjera, ya se había pactado una cláusula arbitral que la fuimos adaptando y bueno, cuando se dio la controversia, era una cláusula escalonada, terminamos previamente la mediación, pero al no llegar a un acuerdo tuvimos que llegar al arbitraje. Toqué la puerta de la Canaco, de verdad que fue algo muy sencillo, tuve una plática alrededor de unos 10, 15 minutos y en menos de 15 minutos, como bien lo decía el maestro Loperena, tenía en mi correo todas las documentales, una cláusula modelo, inclusive un cuestionario sobre dudas y la verdad me pareció muy bueno y nos facilitó la verdad el acercamiento con la Canaco, el poder llevar el arbitraje a buen puerto. Omar, nos quedamos contigo y además de todas estas virtudes que ya has detallado, ¿cuál es el proceso, cómo decide un abogado in-house o la empresa qué disputas dirigir al arbitraje? ¿Cuáles son los escenarios que te planteas tú como director jurídico o le planteas a los directivos? Bueno, como les menciono, es tratar de llegar a, pues si bien es cierto no innovar, pero sí ver, derivado del resultado del primer arbitraje que tuvimos, comenzamos a ingresar, a poner, a establecer en los distintos contratos que vamos teniendo nosotros con proveedores o con distintos clientes, las cláusulas y bueno, la cláusula modelo y la vamos adecuando con mucho cuidado, inclusive con el abogado de la otra empresa, para que de esta manera tengamos una buena cláusula y no caer en la famosa cláusula patológica, ¿no? Entonces, de alguna manera eso va perfeccionando cómo se va llevando a cabo el contrato y el planteamiento al director general, que es en mi caso, la verdad que ha sido muy sencillo porque le presentas la flexibilidad del arbitraje, en este caso inclusive la cláusula, el último litigio, bueno, el último arbitraje que tuvimos fue un arbitraje ABC, en el cual tuvimos que adecuarlo a que fuera por medio de un árbitro único y no importando el monto, ¿no? A pesar de que se tiene preestablecido un monto tope. Entonces esa flexibilidad es una de las ventajas. Dos, pues que el laudo prácticamente es inapelable y como una tercera virtud que también vemos en el arbitraje pues es el tiempo, ¿no? El tiempo la verdad es que nos ha ayudado mucho y de igual forma
que puedes escoger, en ese caso que es el árbitro único. De igual manera, la Canaco te hace llegar un listado con todos los posibles árbitros y tú ya vas escogiendo, ahora sí que a la carta, vas viendo la especialidad que tiene cada uno de los árbitros y escoges el que más se adecua a tu controversia. Entonces, bajo esos 3 o 4 aspectos es que realmente la dirección general se inclina por el arbitraje. Ok, muchas gracias. Flexibilidad, costo y tiempo. Con estas características me gustaría preguntarles, René, Paola, desde la perspectiva de un abogado de parte, ¿siempre debe existir el arbitraje como esa opción o qué disputas lo merecen bajo este nuevo marco jurídico, este panorama que tenemos con las reformas que se han aprobado? ¿Todas lo merecerían? ¿Qué opinan? René, si quieres empezamos contigo. Yo creo que sí, todas las disputas pueden estar dentro del arbitraje, a excepción, como ya dijo en el foro pasado, de si hay pagarés, fianzas, que por ahí nos vamos directo a tribunales, pero en todos los demás temas contractuales yo sí estoy utilizando el arbitraje porque, como han dicho, donde he encontrado mucho éxito con las empresas es, por ejemplo, en el tema de gastos, por ejemplo, gastos indirectos como presentación de exhortos, copias certificadas, muchos gastos que son indirectos que realmente en el arbitraje no están. Eso es lo que realmente como que a mí me ha funcionado como elemento de venta para promocionar este método de los arbitrajes. Entonces yo creo que sí, siempre deben estar presentes y también quitar el estigma un poquito de que es un procedimiento caro o complicado, sino realmente creo que son procedimientos que son bastante económicos en comparación de un litigio y con el costo-beneficio creo que vale la pena totalmente. Ok, gracias. Paola. Gracias. Bueno, yo añadiría, me agrego a los comentarios de René, pero también desde el punto de vista de abogado de parte, el análisis que se realiza es un análisis caso por caso, dependiendo también de las partes que están involucradas, de la complejidad que se prevé que va a tener el arbitraje. Bueno, pudiera en su caso, si es muy complejo, de todos modos elegirse arbitraje, pero ya sería un arbitraje más acelerado, lo vemos más adelante. Pero también es, por ejemplo, ya lo mencionaba, de exhortos. Yo tuve un caso judicial en el que se tardó 1 año en poder exhortarse la parte porque se encontraba en China. Entonces, la verdad es que el arbitraje sí ayuda muchísimo a resolver esos problemas. Y, por ejemplo, en casos de arbitraje relacionados con energía, Queen Mary University, en su survey que tiene 2022, reportó que la mayoría de los usuarios de arbitraje, que eran 72% de los encuestados, identificaban arbitraje como el mejor método para resolver disputas relacionadas con cuestiones de energía. Y lo he visto en experiencia que también se elige mucho para sectores como construcción, energía, M&A, en realidad inclusive inmobiliario, arrendamientos. Muchos arbitrajes ABC he visto que son relacionados con arrendamientos, cuya resolución son muy sencillos porque se comprueba que existe el acuerdo, que lo que faltó, por ejemplo, fue la renta, el pago de la renta, y se resuelven en menos de 6 meses. Entonces, sí está ese beneficio que tenemos, la flexibilidad. Lo que le proponemos normalmente a los clientes cuando les hacemos la propuesta de arbitraje es un método a la medida, ¿no? Cuando los clientes buscan algo a la medida, entonces decimos, acudamos a arbitraje, pactemos arbitraje. Y eso es también mucho cuando las transacciones son internacionales. También ayuda muchísimo como a buscar puntos medios cuando la otra parte no confía, por ejemplo, en tu sede, que eso ocurría con México, y porque causa mucha incertidumbre, y entonces es un método que puede beneficiar a las partes. Ok, entonces hay materias que son arbitrables dependiendo del sector, la industria, pero ¿cómo podemos implementarlas? Ya lo decía Omar hace unos momentos, ¿no? A través de cláusulas modelo. ¿El uso de estas es suficiente? En su experiencia, ¿prefieren hacer adiciones al uso de cláusulas modelo o qué dicen los clientes? En esta pregunta va dirigida para ti, René. Okay, básicamente yo creo que las cláusulas modelos que están en los reglamentos, por ejemplo la cláusula Canaco es suficiente, es copiarla literalmente como está. En alguna ocasión alguien me dijo que cuando quieres complicar un arbitraje empieza tratando de mejorar la cláusula modelo que viene en los reglamentos, porque también adoptando la cláusula modelo, bueno, pues, ha sido probada, ha estado elaborada por expertos, y básicamente al adoptar esta cláusula modelo también estás adoptando las reglas.
para el procedimiento. Entonces, cualquier cuestión procesal que se pueda presentar dentro del procedimiento, pues ahí te da la solución para poderlo irlo resolviendo. Entonces, sí se pueden añadir algunas cosas, como por ejemplo pues, el idioma, el número de árbitros, la sede, cuestiones que no alteren el fondo de la cláusula. Entonces, la recomendación siempre es decirle, yo siempre le digo a los clientes, hay que copiar literalmente como está, y eso te garantiza que el arbitraje funcione y que no tengas problemas antes de empezarlo. Entonces, es estar trabajando con los abogados de las empresas para irlos convenciendo de que literalmente una cláusula tan sencilla puede resolverles muchos problemas y dolores de cabeza. Gracias. Y en tu caso, Omar, ¿se suelen hacer adiciones a las cláusulas modelo propuestas? ¿No se suelen hacer? ¿Qué dicen los clientes? Sí, normalmente sí hacemos adiciones, pero lo interesante aquí, bueno, como lo dice Paola, es un traje, cada contrato es un traje a la medida, cada cliente es distinto. Hay ocasiones que nos piden mayor celeridad, entonces adaptamos el tiempo, adaptamos que sea un árbitro único en vez de tener un tribunal arbitral, pero como bien lo menciona René, sin perder el fondo o el espíritu de la cláusula modelo, entonces adaptamos esa cláusula, vuelvo a mencionar como un traje a la medida para tratar de hacerla más eficiente y repito, evitando que sea una cláusula patológica. Aquí inclusive nos hemos ayudado de la Canaco, una vez que ambas partes hacemos esta nueva redacción o adaptación o adecuaciones a la cláusula modelo, la sometemos inclusive a la Canaco y la Canaco de alguna manera nos da el visto bueno y procedemos a incluirla en los contratos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, normalmente sí hacemos adecuaciones a la cláusula modelo, cuidando los aspectos que acabo de mencionar. Muchas gracias. Y sí, un comercial, una parte de las actividades del centro es dar asesoría gratuita respecto a la inserción de cláusulas arbitrales en los contratos, entonces siéntanse libres de acudir a cuando tengan dudas acerca de cómo hacerlo. Respecto a lo que mencionaban, puede haber deficiencias en algunas ocasiones de la cláusula insertada o alguna de las partes podría tratar de buscar deficiencias de una cláusula modelo, ¿no? O ciertas resistencias específicas. En esos casos, ¿qué podemos hacer y cómo podemos tratar estas situaciones? Paula, no sé si nos pudieras comentar algo. Casi nunca he encontrado resistencias a la cláusula modelo, más las adiciones que comentaban René y Omar, pero sí lo he visto, por ejemplo, cuando ya son contratos que están redactados de años atrás y que solo buscan renovarlo y ya tienen, y dicen, ya me funcionó así, ¿no? Ya me ha funcionado así por 20, 30, 40 años, entonces, ¿para qué moverle algo que no está roto desde el punto de vista o de la perspectiva, por ejemplo, del abogado de contraparte o del in-house? Y ahí lo que nosotros hacemos es la tarea de analizar la cláusula, preguntar las preocupaciones que tiene específicamente la parte que está buscando desapegarse de la cláusula modelo, porque muchas veces es algo que ya hacen básicamente de rutina. Hay una historia que me contaban de que una familia que preparaba el pavo y lo preparaba, lo cortaba de un lado, lo cortaba del otro, ¿no? Y la receta pasaba de generación en generación en generación, hasta que una nieta voltea con la abuela y le dice, oye abuela, una pregunta, ¿por qué cortamos los lados? O sea, eso ayuda a que el jugo entre en el pavo, ¿no? ¿Cuál es la justificación? Porque me encantaría entender y poder tal vez aplicarlo en otras recetas. Y la abuela decía, no, es que la verdad es que mi horno era muy chiquito y yo le cortaba de un lado y le cortaba del otro. Entonces es importante como identificar las necesidades que realmente se tienen y las preocupaciones que se tienen actuales, porque hay contratos que 20 años atrás tenían unas preocupaciones que ya no se tienen hoy y más con las modificaciones y los cambios legislativos. Entonces, basado en eso, lo que hacemos es preguntar cuáles son las preocupaciones. En muchas ocasiones ya están atendidas por el propio reglamento, entonces, porque los reglamentos se han venido actualizando. Si se explica que ya está atendido, pues entonces en realidad ya se puede regresar a la cláusula modelo. Por ejemplo, las cuestiones que sí se agregan pueden ser temas de traducciones cuando son transacciones internacionales en las que se puede estar manejando documentos en ambos idiomas y existe este miedo a los costos de traducción de intérpretes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí se puede incluir un wording que no afecta la efectividad ni la eficacia de la cláusula arbitral. Ok, muchísimas gracias. Y René, una pregunta crucial para quienes apenas están conociendo el mundo del arbitraje. Me parece
que es ¿en qué se diferencia la labor de un árbitro o una árbitra de la de un juez? Básicamente la labor tanto del árbitro como del juez es básicamente la misma. El objetivo, la misión es resolver una controversia que se le plantea. La diferencia radica en la fuente de esa autoridad. El juez proviene de su autoridad del Estado y del árbitro proviene de un contrato entre las partes, un contrato privado. Y aquí también podemos tener varios puntos que me gustaría mencionar, que es, por ejemplo, ahorita en torno a la reforma judicial, pues en la selección de los jueces, pues hay mucha incertidumbre, entonces no sabemos quién va a resolver, y entonces el arbitraje nos da la ventaja de poder escoger al árbitro que nos resuelva la controversia, ya sea basado en su experiencia, especialidad o carisma por casos anteriores que lo hayan recomendado. Entonces tenemos una certeza de que se cumplirá con cierta calidad en las resoluciones. El segundo punto también es en el manejo del procedimiento, que el juez tiene que apegarse estrictamente a las reglas del procedimiento, y en cambio el árbitro puede ir moldeando un poquito con voluntad de las partes el procedimiento, haciéndolo más largo, más corto, más flexible, más amigable. Entonces, otra de las ventajas que presenta. Y la tercera es que los dos llegan a una resolución vinculante. El juez dictará una sentencia que todavía puede ser revisable por instancias superiores, y el árbitro dictará un laudo que es inapelable, solo tendrá algunas cuestiones de nulidad, pero son muy limitativas. Pero eso sí, en caso de que no se cumpla voluntariamente, necesitaríamos el apoyo del juez al final del día para poder ejecutarlo. Ok, muchas gracias. Una explicación bastante detallada de la diferencia entre un juez y un árbitro. Nuestros invitados han comentado una palabra clave en este panel, ¿no?, respecto de la flexibilidad de los procedimientos. ¿En qué casos son benéficos los arbitrajes de baja cuantía, que suelen ser procedimientos flexibles, y cómo puede garantizarse que dentro de esa flexibilidad que hay en los procedimientos ABC no se sacrifique la calidad del mismo? Paola, esta pregunta es para ti. Bueno, en realidad los reglamentos ya están diseñados para que no se sacrifique la calidad. De hecho, ya están pensados en ese sentido, y más bien es la labor de los abogados en no desaprovechar esa herramienta, porque aunque sean ABC o sean acelerados, sí depende también de las actuaciones de los abogados de que realmente sea un procedimiento eficaz. Los procedimientos que yo he sometido o que normalmente recomiendo someter a los procedimientos acelerados o ABC son los procedimientos que son simples en cuanto a su complejidad, o sea, que se anticipa que no va a ser un arbitraje complejo, y que son económicos, ¿no? Entonces, porque ahí si no te puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Y sí es recomendable entonces en esas situaciones que se pueda anticipar uno, acordar a veces. También existe la posibilidad de que si te sometes a ciertos reglamentos ya bajo ciertas condiciones, por ejemplo económicas, te remite al ABC. Coincido totalmente contigo. De hecho, el reglamento dice reglamento de baja cuantía o acelerado. Yo más bien creo que es baja cuantía y acelerado. El ámbito de aplicación de este reglamento de baja cuantía es de montos de disputa a partir de 100,000 pesos y hasta los 700,000 pesos. Esto lo hago de su conocimiento. Y ¿quieres hacer un comentario? Adelante. Para complementar, lo dijo Paola, yo he usado estos arbitrajes de baja cuantía, que son baja cuantía, pero ahora yo los llamo acelerados, porque muchos de estos arbitrajes ya superan la cuantía para la que están hechos, pero asuntos o en las industrias o sectores que yo los uso y que han tenido bastante éxito son los arrendamientos, en arrendamientos de materiales de construcción, que son procedimientos que realmente es pagó o no pagó, que no necesitas otras pruebas, no necesitas testimoniales. Entonces son procedimientos que se pueden ir muy rápido. Inclusive hemos tenido aquí procedimientos que en 3 meses hemos tenido el laudo, y ya con la ejecución son procedimientos que a lo mejor duran 6 meses, que eso pues es como un tiempo récord para resolver algún procedimiento. Y entonces lo que sí creo que es que promocionarle un poquito más a ciertos sectores. Por ejemplo, estuve en el Valle de Guadalupe con algunas vinícolas y tienen controversias que son muy pequeñas, que dicen, no, mejor la pierdo, mejor ya la dejo así, en lugar de irme a un juicio a hacer esto, porque creo que la falta de conocimiento de, por ejemplo, este tipo de arbitraje de baja cuantía, que puede ser una herramienta y que se puede implementar como una cultura para ir cumpliendo con obligaciones a un costo relativamente bajo.
muchas gracias. Omar, si quieres hacer un comentario sobre esta pregunta. Sí, en mi experiencia, la flexibilidad y lo que nos ha gustado demasiado del arbitraje ABC o arbitraje baja cuantía es la flexibilidad que, si bien es cierto, como lo comentan, hay un máximo en cuanto a una cantidad de dinero, las partes pueden pactar que no importando el monto, se pueden adecuar esa cláusula para llevar el procedimiento de baja cuantía. Nosotros lo que realmente hacemos es un procedimiento, la verdad, muy rápido, lo acaba de decir hace rato Santiago. Santiago nos asistió como secretario del árbitro único, que nosotros también elegimos que fuera un solo árbitro, y la verdad es que tiene razón, en 4 meses una controversia de índole de energía, de construcción, para que vean qué tan amplio se puede utilizar el arbitraje de baja cuantía. Aquí estamos hablando de unas plantas para petróleos mexicanos a través de un cliente que tenemos extranjero. Pudimos adaptar esa cláusula y pues no importó el monto. Fueron 4 meses que, si lo hubiéramos llevado tal vez por la vía ordinaria, yo me imagino que estaríamos todavía litigando ese asunto, y aquí lo único que nos está faltando es nada más hacer la ejecución del laudo. Pero es una gran ventaja las reglas, y nosotros, si me permite la expresión, nos hemos enamorado del procedimiento de arbitraje bajo cuantía, porque no importando ni el monto, ni el proyecto, tampoco la complejidad, no nos referimos a que hubo muchos peritajes, simplemente era cumplimiento de las obligaciones que estaban pactadas dentro del contrato. Nos ayudó demasiado en cuanto a recuperar el dinero y en un corto plazo. Pues muchas gracias por esos comentarios. Nos quedamos contigo y me gustaría preguntarte, ya hablabas tú de las cuantías y el estudio que hacen, pero vis a vis, ¿cuál es cómo se realiza el estudio del costo de los juicios frente a los arbitrajes, incluyendo los gastos de representación por su parte, para decir nos vamos al arbitraje? Sí. Sobre todo ABC. Bueno, primeramente, ahorita lo que, y hago este paréntesis, es la seguridad jurídica. Por los momentos y por el mismo título de este foro, la seguridad jurídica también para nuestros clientes, que la mayoría son extranjeros, atienden a tener ciertas dudas en cómo se llevaría a cabo un litigio de manera ordinaria ante tribunales. 2, realmente el tiempo, cuando les planteas a la contraparte o al cliente el tiempo, que es un costo-beneficio y que ahí es un ganar-ganar para ambas partes, pues realmente es lo que favorece, ¿no? Al acortar el tiempo, pues también se acortan los gastos. Y 3, pues que el que va a resolver realmente, estás escogiendo, como digo, es a la carta, escoges el árbitro a la carta y escoges el apto a tu problemática. Es decir, no es lo mismo, como mencionaban, un tema de arrendamiento inmobiliario que de energía o en temas ambientales. Entonces, eso también nos ayuda mucho, a pesar de que el costo puede ser pues no elevado, simplemente es distinto, no estás acostumbrado a que un árbitro o un juez te cobre. Aquí lo que pone sobre la mesa es el costo-beneficio en tiempo, en que es un experto, y la certeza jurídica que te da al final del día la expedición del laudo. Ok, muchas gracias. Pues bien, hemos hablado de uno de nuestros invitados el día de hoy, que es el arbitraje, pero hemos dejado atrás a la mediación, ¿no? que es otro de nuestros grandes invitados de este primer foro. Entonces, quisiera preguntarles al panel, ustedes en su día a día invitan a sus clientes a pactar la mediación a través de cláusulas escalonadas o las consideran en su uso, Paola. Aquí también lo hago caso por caso, porque hay veces que conoces que la contraparte no va a realmente utilizar la mediación, pero la mayoría de las veces sí proponemos escalonada, o sea, que sea primero la mediación y que sea después el arbitraje. Pero te digo, en las ocasiones en las que como se puede de todos modos acudir a la mediación durante el arbitraje, tampoco es algo que dejamos
como eliminado de la ecuación. Pero sí, es muy importante que cuando se redactan este tipo de cláusulas sean muy claras en cuanto a la obligatoriedad de agotar primero esa etapa, los tiempos también para agotarse, para que entonces luego no sea un obstáculo para acudir a arbitraje en caso de que no se haya podido resolver mediante la mediación en este caso. Ok, gracias. René, ¿tienes algún comentario? Yo realmente no las había recomendado hasta este momento que voy a empezar a hacerlo en torno a esto de la reforma judicial, porque pienso que realmente si las partes tienen ánimo de negociar, llegar a una solución sin irse a un arbitraje o un juicio, pues lo hacen, y las empresas en sus procesos de cobranzas y negociaciones con los clientes, pues están haciendo realmente como esa labor. Entonces ya llegamos al arbitraje o al juicio ya como última opción. Y también, o sea, me ha ido mal en las mediaciones, que creo que son como técnicas dilatorias o una pérdida de tiempo, porque ahora sí estás a la voluntad de lo que las partes quieran, y al final del día sí, no son obligatorias las resoluciones. Entonces, pero sí creo que debemos ir implementando ese tipo de cláusulas escalonadas, que como dice Paola, sí, ahí me dan un poco de, o sea, no de temor, pero sí de cuidado, porque si no están exactamente o perfectamente redactadas, pueden traer más problemas que beneficios. Si no cumples con los tiempos, pueden llegar a nulidades, en su caso ya de los laudos. Entonces, sí creo que habría que dedicarle bastante tiempo si queremos plantear una cláusula escalonada. Ok, excelente. Omar, ¿algún comentario? Nosotros sí en la implementación de esta cláusula para arbitraje, sí sometemos siempre el tener un lapso de unos 30 días para tratar de llegar a un acuerdo. Es muy sencillo, tenemos 30 días para que las altas direcciones se pongan de acuerdo sobre esa problemática que se está teniendo, y también lo tenemos como un filtro para ver si en esos 30 días no llegamos a ese acuerdo. En esas pláticas te vas dando cuenta cuál es la estrategia de la otra parte y hacia dónde van. Entonces, sí nos ha beneficiado mucho también hacerla escalonada, pero igualmente menciono tener mucho cuidado en la redacción, ¿no? Muchas gracias a los… Claro, claro. También en mi experiencia he visto que justamente cuando están mediando o están en la etapa de mediación, también como se ponen un poco las cartas en la mesa, normalmente las partes cuando ya están en controversia creen que su postura es la más fuerte, ¿no? Es la más fuerte, la más sólida, los ganadores. Y muchas veces esta etapa ayuda a abrir un poco los ojos de que existen obviamente debilidades o escuchar a la contraparte, y entonces eso genera más ánimos para negociar, para llegar a una resolución antes de someter a arbitraje. Porque si te vas directo, normalmente tienes tu propia postura con un ánimo más de traes de ganar al 100%. Ayuda un poco como a traer realidad al caso. Sí, totalmente de acuerdo. Así lo hacemos y así lo vemos nosotros. Sí, lo adelantaba el licenciado Loperian hace unos momentos, ¿no? Más vale llegar a un buen acuerdo que un mal pleito. Les quería preguntar, en el contexto de esta reforma judicial, ¿cuál es el futuro de los MASC que ustedes vislumbran? Si quieres, comenzamos contigo, René. Gracias. Pues yo creo que indudablemente pues, la estrella o el que va a tener la mayor difusión ahorita va a ser el arbitraje, por ya todas las características y bondades que hemos hablado en estos foros. Pues también creo que los abogados tienen que ser un poquito más creativos para evitar llegar a los arbitrajes o a los juicios. Me estaba acordando ahorita que estaba diciendo en el foro pasado el licenciado Loperian de qué van a hacer todos los jueces, ministros que van a estar sin chamba y pueden estar 2 años inhabilitados. Me estaba acordando de un artículo que escribí hace mucho tiempo que es de los mini juicios, que básicamente es rent a judge, que a lo mejor ellos van a tener una parte o un nicho que pueden hacer eso de dar sus opiniones para que las partes, como dice Paola, fijen sus posiciones y no crean que tienen toda la razón o no, sino que sea un elemento también para negociar. Y sí creo que pues, hay que usarlos un poquito más y ser un poquito más creativos. Sí, desde luego, coincido totalmente. Paola, ¿tienes algún comentario? ¿Cuál es el futuro que vislumbras con los MASC? ¿Crees que se incentive? Parecía que estas reformas llegaron a propósito para incentivarlos. Pues no tengo una respuesta directa como tal, porque no podemos anticipar cómo va a resolverse o cómo va a ser el futuro, pero a un plazo, a mediano plazo, corto plazo, sí se ve un boom en el arbitraje, porque justamente la incertidumbre que ahorita está generando el no saber quién va a juzgar
tu disputa versus escoger quién va a resolver tu disputa, va a generar un incremento en acceder o escoger o elegir el arbitraje como un método de solución de disputas. Tenemos ahí, como ya lo mencionaba en el panel anterior, diferentes desafíos que también pudieran ser oportunidades, pero básicamente yo creo que si se hace un gran labor de parte de quienes nos dedicamos al arbitraje y educamos nuevamente o se da más guía a los nuevos juzgadores sobre el arbitraje, tal vez entonces este boom puede llegar para quedarse, pero tiene mucho que ver, va a tener mucho que ver con quiénes van a juzgar, como también anticipaba Carlos Loperena, qué tanto nos quieren escuchar los nuevos juzgadores o con qué ojos nos van a ver si nos acercamos a ellos. Pero esta labor no sería una labor nueva, esta labor ya se habían hecho por generaciones anteriores cuando llegó el arbitraje a México, y si bien tenemos una postura o una política pro arbitraje en México, es también gracias a esa labor que se hicieron años atrás, y creo que simplemente sería repetir. La incertidumbre está en si nos quieren escuchar y si nos van a poner atención. Sí, entonces como tarea acercarnos, ¿no?, al Poder Judicial y seguir de alguna manera enseñándoles estos criterios que ya hemos tenido pro arbitraje para que así se mantengan. Omar, ¿algún comentario? Bueno, como abogado de empresa, abogado in-house, la verdad es que yo sí le veo que va a ser una tendencia. Como repito, y lo hice en mi comentario anterior, nuestros clientes o nuestra misma dirección general lo que quiere es tener una certeza jurídica y también los menores tiempos. Es muy importante, como mencionaba Paola y se ha mencionado también en la mesa anterior, es que tú escoges quién te va a juzgar, ¿no? En esa terna que tienes, quién te va a juzgar, ya te da una certeza y que todo el procedimiento ya está avalado, no va a haber interrupciones a menos que tú mismo como parte lo propongas, ¿no? Haces tu timing de ese mismo arbitraje. Y yo los invito, los abogados que somos de empresa, a que no tengan miedo a acercarse al arbitraje, a que se quiten ese pensamiento de que es caro. Yo los invito a seguirse especializando. En mi caso, bueno, es tomar diplomados, cursos para llevarlos nosotros y derivado de si hay una problemática o la controversia es distinta o no es tan sencilla, te puedes acercar a los abogados externos que prácticamente son expertos en la materia. Entonces yo sí le veo un boom, yo sí creo que vamos a comenzar a voltear más al arbitraje, porque al final del día te da esa certeza jurídica que todo el mundo buscamos cuando queremos que alguien nos resuelva nuestra problemática, nuestra controversia. Muchas gracias por esas palabras. Pues bien, para todos los que tengan dudas acerca de cómo implementar estas cláusulas modelo que hemos hablado, los invito a visitar la página del centro. Ahí se encuentran las propuestas de cláusula modelo y cláusula escalonada que tenemos para que sean efectivos estos procedimientos. Tenemos tiempo para preguntas y respuestas por parte del público. Entonces, sí, es correcto. Tenemos ya 2 preguntas. Por En favor. un juicio normal, el empleamiento es muchas veces muy complicado y muy apelable al final. En el tema del arbitraje, ¿cómo ha sido su experiencia cuando uno de las partes no quiere ser emplazado? ¿Qué tantos problemas han tenido con la falta de fe pública del notificador? Son 2 ahí, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Te parece? Sí. Bueno, realmente digo, en el porcentaje de casos he tenido muy pocos que realmente se nieguen a recibir la notificación, y en ese caso, para garantizar el proceso, sí utilizamos los servicios de un fedatario público para que entregue la primera notificación a nombre de arbitraje, la primera comunicación, para salvaguardar ese proceso y evitar una posible nulidad en un futuro. Pero yo creo que el 90%, o sea, yo no he visto ningún problema en que no acepten la notificación. Muchas gracias. ¿Quieren hacer algún comentario? No, yo concuerdo. De hecho, en mi experiencia solo hemos tenido una ocasión en la que no han recibido. Justamente hicimos lo mismo, fue en Guadalajara, y acudimos a un fedatario
dio fe de que ahí se encontraban las oficinas, que ahí estaba, ¿no? Como lo haces en un procedimiento judicial cuando estás notificando, por ejemplo, el incumplimiento de un contrato. Ahí se dan fe de que son las oficinas, de que ese es el lugar, de que está la secretaria, de que incluso a veces hasta con el aviso de privacidad que tienen ahí expuesto, con eso también sale el nombre de la empresa. Y bueno, solo en una ocasión desde 2012 que llevo arbitrajes ahorita, una sola ocasión me ha pasado ese problema porque el método de notificación que se incluye es el que prevén en el propio contrato. Entonces, la misma facilidad con la que comunicas problemas durante la ejecución del contrato es con la misma facilidad con la que notificas el inicio de un arbitraje. Ok, de acuerdo. Mi recomendación sería apegarse a lo que dice el reglamento, ¿no? del Centro de Mediación y Arbitraje para que no sucedan este tipo de cuestiones, ¿no? Y simplemente dejar la redacción de la cláusula modelo. Omar, ¿tienes algún comentario sobre estas dos preguntas? No, nosotros realmente nos apegamos a lo que dice el reglamento y en el mismo contrato se establecen los medios de comunicación. Entonces, aquí realmente hacen por medio de correo electrónico es muy sencillo, ¿no? Ya no tienes que, bueno, no me ha tocado asistir a una notificación con un fedatario público porque es muy claro, es el cumplimiento del contrato, lo que acordaron las partes, ¿no? Entonces, si las notificaciones deben de ser por medio de correo electrónico, se han hecho por correo electrónico y la verdad es que nunca hemos tenido ningún problema. Inclusive cuando nos dan un término, es muy claro el reglamento que puede ser hasta las 11:59 y lo estás mandando a las 11:59 y sin ningún problema. La verdad que con base en ello nosotros seguimos apegados a lo que nos dice el reglamento. Nunca hemos tenido problema. Excelente. ¿Puedo agregar una cosa rápido? Hablando Claro. de notificaciones por correo electrónico, también ya tenemos herramientas en los correos electrónicos que te permite, al momento de mandarla, que te notifique la entrega y que te notifique que fue leído. Entonces también eso funciona para dar como, de alguna manera, registro, tener el registro, guardar el registro de que estas notificaciones han sido entregadas vía correo electrónico, porque hay ocasiones en las que se puede ir en rebeldía, pero tú ya sabes que tú puedes demostrar que sí fueron notificados vía correo. Sí, de hecho también el reglamento de arbitraje cuenta con esta disposición respecto a las comunicaciones vía correo electrónico. No sé si existan más preguntas por parte del público. Sí, tenemos una pregunta más que incluye casi 4. Ok. ¿Cómo ven las personas árbitras y abogados de parte la eventual incorporación al arbitraje de exjuzgadores? ¿Hay riesgo de un cambio de visión? ¿Generará una competencia desleal? ¿Qué áreas de oportunidad ven? Bueno, yo tuve una experiencia en un arbitraje antes de la reforma judicial en el que un ministro en retiro fue nuestro árbitro y tuvo un papel excelente. O sea, en verdad sí fue una gran participación del árbitro, entonces de experiencia la mía fue buena en esa ocasión. Yo creo que más bien sí es un tema de cómo los jueces y magistrados pueden tal vez venir un poco más estructurados de una manera diferente, tal vez más formalista, y tal vez los problemas que pudiéramos encontrar van a tener que ver más con esos formalismos que puedan querer traer a la mesa en un arbitraje cuando uno de los principales beneficios es la flexibilidad. Es decir, por el tema de la fundamentación, ¿no? Que quieran fundamentar más un laudo cuando tal vez no están obligados y que eso, digamos, termine anulando el laudo, ¿podría ser? Podría ser desde la fundamentación, pero también desde el manejo y la conducción del procedimiento. Sí. Porque una habilidad buena de un árbitro es también identificar un árbitro que sabe identificar cuándo una solicitud para, no sé, por ejemplo, bifurcar el procedimiento es una táctica dilatoria versus cuando no es. Entonces necesitas también ese tipo de conocimiento procedimental que te puede ayudar a que el árbitro mantenga la eficacia y la rapidez del arbitraje, obviamente sin lastimar lo que es el due process, pero justamente yo siento que es más de ese lado, porque pudieran tender más a conceder, a soltar para evitar luego objeciones respecto de cómo condujo el procedimiento y pudiera entonces ser contraproducente para el arbitraje. Correcto. ¿Algún comentario? Yo también concuerdo con Paola que aquí el tema más preocupante sería que quieran judicializar lo que es el procedimiento arbitral y no realmente que hagan los procedimientos, le quieran ese beneficio de la celeridad y lo hagan lo quieran llevar como un juicio y como dices, que les dé miedo de negar alguna solicitud por tema de una nulidad y entonces vayan haciendo los procedimientos cada vez más largos.
Pero por otro lado, también sí creo que va a haber más competencia, pero también pues, nos obligará a todos los que estamos metidos en esto de especializarnos un poco más en lo que estamos haciendo y creo que pues, eso es algo bueno para el usuario. Desde luego. Omar. De acuerdo con lo que dicen. Hemos terminado la sesión de preguntas. Les agradecemos. Recuerden que para realizar las preguntas deben escanear el código QR que aparece en pantallas. Agradecemos su participación a cada uno de los ponentes. A nombre del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, hacemos entrega de su reconocimiento, para lo cual le pido a la doctora María Elena Cortés Zárate, subrepresentante